Y el estorbo se disfraza de la persona menos esperada. El estorbo se disfraza, hermano, de la cosa menos esperada, de la situación. Se disfraza como algo inofensivo. El estorbo, hermano, se disfraza de algo bueno a plena vista. Y aunque tome cualquier apariencia, si su propósito es de quitar nuestra vista de Dios, es un estorbo. Mateo capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 21 al 23. Mateo 16, del 21 al 23. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por cada persona que ha de escucharla. Señor, yo te pido que trate con cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre, que nos hable de una manera personal y directa. Y te pido, Señor, que este mensaje sea para bendecir, sea para enseñar, sea para instruir, sea para corregir. Y que todo lo que yo diga, Dios, sea para gloria y honra tuya. Señor, te pido que abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, nuestra mente, para que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro ser. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título: un estorbo disfrazado. Un estorbo disfrazado. Y si hay algo que el diablo se ha propuesto desde el inicio de la creación, desde el inicio de la humanidad, y él se ha convertido un experto en esto, es él poniendo estorbos en los hijos de Dios y aún en los no creyentes. O sea, el diablo se ha convertido en un experto poniendo estorbo en la vida de la persona. Y aún más, se ha convertido en un experto en disfrazando esos estorbos para que usted no lo vea como un estorbo. Hermanos, y nosotros debemos de entender esta maquinación, esa estrategia de Satanás. Hermano, pero Satanás también no solamente pone un estorbo en nosotros, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, sino que también Satanás pone un estorbo en la vida de los de afuera, de los no creyentes, para que no vengan a los pies de Cristo. Y esto lo vemos en la historia del joven rico. El dinero en la vida del joven rico se convirtió en un estorbo para no venir a los pies de Jesús. Y en este contexto bíblico, al inicio de este capítulo, Jesús en el versículo 13 dice la palabra que vino a la región de Cesarea de Filipo y le preguntó a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres del Hijo del Hombre? O sea, Jesús le está preguntando: ¿qué piensan los de afuera de mí? Y esto nos enseña algo a nosotros muy importante como iglesia. A Jesús le importaba lo que la gente de afuera pensaba de él. O sea, los no creyentes,
la comunidad, los de afuera. A Jesucristo le preocupaba, le importaba lo que la gente de afuera pensaba de Él. Y esto es una gran enseñanza para nosotros, hermanos. Nosotros también como Jesús nos debe importar cómo está nuestro testimonio fuera de la iglesia. Hermano, algo que a mí me duele es cuando yo escucho a un cristiano decir: a mí no me importa lo que la gente piensa de mí. Usted está equivocado. Ahora, si usted lo estuviera predicando a las vacas, a ti no te debería de importar lo que la gente piense de ti. Pues por cuanto le predicamos a las almas, a la gente, nos debe de importar seriamente lo que la gente piense de mí. Nosotros, hermanos, como creyentes, debemos de cuidar nuestro testimonio con los de afuera. Hermanos, es algo muy importante que notamos en este contexto bíblico. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 7. Cuando el apóstol Pablo le da los requisitos a Timoteo de cómo establecer un obispo, un pastor. Miren qué debe de tener un pastor o una persona que estará tomando parte en la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 7 dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea, esto no es solamente yo tener un buen testimonio dentro de los hermanos de la iglesia, sino que a Jesucristo le importó que la gente de afuera pensaba de Él. Y siempre digo, mis queridos hermanos, que nosotros como creyentes debemos de cumplir el significado original de Primera de Tesalonicenses 5:22. En la Reina Valera 1960 dice: absteneos de toda especie de mal. La traducción de la Biblia del Oso del 1542 dice: absteneos de toda apariencia de lo malo. O sea, que si algo aparenta malo, aunque no lo sea, si algo aparenta no correcto, no piadoso, para tú cuidar tu testimonio con los de afuera, tú debes de no hacerlo. O sea, hermano, a nosotros no debe de importar lo que la gente piense de nosotros, pues a ellos es que estamos llamados a predicarle. Y la gente me va a escuchar, la gente va a recibir el consejo de Dios que le estoy dando de acuerdo a la imagen que ellos tengan de mí, de acuerdo a mi testimonio. Porque si yo tengo un testimonio, hermano, no bueno ante mi comunidad, y yo me paro en una esquina a predicar a Cristo, me llamarán hipócrita, porque digo una cosa y hago totalmente lo opuesto. Y después de Jesús indagar sobre qué pensaban los de afuera de Él, Jesucristo le pregunta a sus apóstoles, a los creyentes de la iglesia: ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Quién ustedes dicen que es el Hijo del Hombre? Y aquí es que Pedro entra en acción. Pedro en el versículo 16 dice: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El 17 dice entonces: le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano, después de esto, Jesús le comienza a declarar los planes que Dios tenía para él en su vida. Después de estas declaraciones, después que Pedro reconoce a Jesús por quien Él es, y después que Jesús le dice que eso no se lo reveló carne ni sangre, sino Dios mismo, Jesucristo entonces inicia a compartir los planes y el propósito de Dios para la vida de Jesús. En el versículo más en adelante, Jesús le dice que le era necesario ir a Cesarea y morir en manos de los principales y los ancianos y los sacerdotes y los escribas. O sea, Jesucristo le dice: el plan, el propósito de Dios para mi vida es que yo muera. Ese era el plan redentor para la humanidad. Y cuando Jesucristo le expresa esta gran verdad,
en el versículo 22, dice la palabra: Pedro entonces, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Hermano, Pedro le dice esto al Señor con buenas intenciones, porque Pedro no quería que su amado Señor muriera. Pedro humanamente no quería que mataran a Jesús. O sea, las intenciones de Pedro, al él llamar a Jesús aparte y aconsejarle, y decir: Señor, que esto no te pase, que tú no mueras. Pedro tenía buenas intenciones, pero hay algo que nosotros debemos saber, y es que aunque una persona tenga buenas intenciones hacia nosotros o hacia otra persona, pero si esas buenas intenciones está contrario al propósito y a la voluntad de Dios, eso es un estorbo. Escuchen lo que les digo, hermano. Aunque una persona tenga buenas intenciones para ti, pero si el consejo de esa persona va contrario a la voluntad y al propósito de Dios en tu vida, o contrario a la Biblia, eso se convierte en un estorbo. Y Jesús, hermano, después de escuchar que Pedro le dice eso, Jesucristo le dice una palabra muy fuerte a Pedro. En el versículo 23, Jesús le dijo, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, o sea, me eres un estorbo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermano y amigo, en esta ocasión Pedro era un estorbo disfrazado. Hermano, ese fiel amigo de Jesús, ese discípulo amado de Jesús, ese hombre que estuvo con Jesús, ese hombre que dormía y comía con el Señor, en esta ocasión se convirtió en un estorbo disfrazado. Hermano, Jesús en su omnisciencia sabía que esto era un estorbo de parte del diablo. Por eso Jesús le dice: quítate delante de mí, Satanás. Jesús en cierta manera le dijo: me eres tropiezo, o sea, me eres un estorbo. En otras palabras, hermano, Jesucristo declara que Pedro en este momento se convirtió en un estorbo. Ahora, ¿qué es un estorbo? Un estorbo es cualquier cosa, cualquier persona, cualquier situación, cualquier consejo que esté contra el propósito y la voluntad de Dios. Un estorbo es lo que Jesús le dijo. Miren lo que Jesús le dijo: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermano, cualquier cosa, cualquier persona, cualquier actividad, cualquier pensamiento que te conlleve a desenfocarte de Dios es un estorbo. Hermano, lo voy a repetir, cualquier persona, cualquier plan, cualquier deseo, cualquier actividad, cualquier situación que nos conlleve a nosotros desenfocarnos de Dios es un estorbo. Y eso fue lo que Jesús le dijo: porque tú pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. O sea, cualquier situación, cualquier persona que a ti te conlleve a desenfocarte de Dios es un estorbo en tu vida. Hermano, y lo que nosotros debemos de entender en esta situación era que Pedro era un estorbo disfrazado. Hermanos, en muchas ocasiones el estorbo se disfraza. Y el estorbo se disfraza de la persona menos esperada. El estorbo se disfraza, hermano, de la cosa menos esperada, de la situación. Se disfraza como algo inofensivo. El estorbo, hermano, se disfraza de algo bueno a plena vista. Y aunque tome cualquier apariencia, si su propósito es de quitar nuestra vista de Dios, es un estorbo.
hermano, se podrá vestir de algo piadoso, de algo bueno, de algo que viene de Dios. Y mayoría de los estorbos, hermanos, se disfrazan como algo que viene de Dios. Mayoría de los estorbos se disfrazan como algo bueno, como algo que Dios nos ha contestado. Y muchos de los estorbos, hermanos, se disfrazan como algo que nos conviene a nosotros en ese momento. Pero cualquier cosa que te quite la mira de Dios es un estorbo. Y esto fue lo que Jesús le dijo a Pedro: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Hermano, cualquier persona que a ti te conlleve a tú desenfocarte de las cosas de Dios, que a ti te conlleve a tú salirte de la palabra de Dios, a tú salirte de la voluntad de Dios, cualquier persona que a ti te aleje de la iglesia, o que te conlleve a tú tornarte desobediente a tus líderes o a tu pastor, es un estorbo disfrazado. Duélale a quien le duela. Cualquier persona que a ti te conlleve a tú apartarte de la iglesia, a salirte del enfoque de la iglesia, a tú salirte del redil, o a tú tornarte desobediente a tus líderes, es un estorbo disfrazado. Véalo como usted lo vea. Cualquier persona que te incite a tornarte rebelde, cualquier persona que te aconseje contra la voluntad de Dios, contra el sometimiento al cual Dios a ti te llama a tener en tu vida, es un estorbo disfrazado. Se podrá vestir de un profeta, se podrá vestir de un hermano o una hermana piadosa dentro de la iglesia, pero si te conlleva a esas cosas, es un estorbo disfrazado. Y nosotros debemos de entender, hermano, que el diablo nunca te va a presentar un estorbo tal y como lo es. El diablo nunca te presentará, hermano, sus planes tal y como es, sino que él es un experto disfrazando los estorbos. Hermano, y usted pueda decir: pastor, pero yo he recibido sin número de confirmaciones. Yo he recibido, pastor, un sinnúmero de sentimientos que sí. Hermano, si a ti te conlleva a apartarte de Dios, a desenfocarte de Dios, a tú tornarte rebelde contra la iglesia y contra tus líderes, es un estorbo disfrazado. Porque de ninguna manera Dios se puede contradecir cuando Dios dice: sométete a tu pastor. O sea, Dios no puede contradecirse. Y tú decirme que Dios te hizo sentir o te dijo algo contrario a lo que Dios establece en su Biblia. Y de ahí, hermano, que nosotros debemos de ser sabios y entender que hay muchos estorbos del diablo que están disfrazados como cosas buenas y aceptables. Hermano, nosotros debemos de entender que Satanás es un experto disfrazando los estorbos. Hermano, es un experto. Segunda de Corintios, capítulo 11, del 13 al 14. Miren lo que dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El 14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El apóstol Pablo aquí está diciendo: en la iglesia se han metido falsos apóstoles, pero son estorbos disfrazados, son obreros fraudulentos, o sea, usados por el mismo diablo, pero disfrazados de ovejas. Hermano, ¿y cuánto nosotros estamos viendo eso hoy en día? ¿Cuántos estorbos dentro de la iglesia disfrazados no ha metido el diablo
para destruir las iglesias, para causar división dentro de las iglesias, para desviar y crear contienda dentro del rebaño. Si no, solamente métase a las redes sociales y vea todos esos apóstoles y profetas, entre comillas. O sea, son personas, son estorbo disfrazado. Y aquello, hermano, que usted ve con el cuello hasta aquí arriba, aquello que usted ve, hermano, con una santidad superficial que la demandan, una santidad, hermano, que solamente la modelan por afuera. De eso es que nosotros debemos en realidad cuidarnos. De aquello que exigen una santidad superficial. Porque todo aquel, hermano, que quiere exponer una santidad extrema por fuera es porque por dentro muchas veces no lo tiene. O si no, vea esa secta de los rabacucus, matándose entre ellos mismos. Hermano, mandando a todo el mundo al diablo, al infierno. Y uno acusando a otro que se acostó con mi esposa, otro acusando a otro de ladrón. Entre ellos mismos se están matando, y son aquellos que exigen una santidad extrema por fuera. Pero esas personas se han convertido en estorbos disfrazados. Hermano, Satanás nunca te presenta un estorbo como un estorbo, sino que lo disfraza para engañarte. Hermano, y esto lo vemos en la historia de hoy. En la historia de hoy, hermano, el estorbo no se le presentó a Jesús como un estorbo, sino disfrazado como uno de sus propios seguidores, como uno de aquellos confidentes al lado del Señor. Pero también, hermano, el estorbo se le disfraza con compasión. Señor, que eso no te acontezca. Señor, no. Señor, no. ¿Y cómo va a ser que tú vas a morir? Hermano, se disfrazó con compasión. ¿A quién le ha acontecido que cuando usted llega cansado a su casa y su familiar lo ve cansado y agotado, y usted dice, yo voy para la iglesia, aunque llegue arrastrando, y le dice, ay, mi hijo, pero tú estás cansado hoy, tú pudieras quedarte en la casa? Eso es un estorbo disfrazado de compasión. Pero tú vas todos los días a la iglesia, un día que tú faltes no es nada. Apártate de mí, Satanás, estorbo disfrazado. Hermano, Pedro le dijo, Señor, que eso no te acontezca, mi amado. Hermano, eso fue un estorbo disfrazado en compasión. Y cuando nosotros hacemos un recuento bíblico, vemos, hermanos, que todas las personas que en su vida Satanás puso un estorbo, ese estorbo siempre vino disfrazado. Hermano, el diablo no se te va a presentar como el diablo, se te va a disfrazar como ángel de luz. En Génesis capítulo 3, ese estorbo que Satanás pone en la vida de Adán y Eva, ¿cómo se le presentó? No se le presentó como el mismo diablo, se le presentó en forma de una serpiente. O sea, nosotros, hermano, estamos viendo las maquinaciones del diablo desde el inicio de la creación. Cuando Abraham acepta y permite que ese estorbo venga a su vida y se sale de la voluntad de Dios y tiene un hijo con la sierva Agar, ese estorbo en la vida de Abraham, que fue un estorbo, tener un hijo fuera de la voluntad de Dios, se presentó, hermano, por medio de su propia esposa, que le dijo, acuéstate con mi sierva. Se acostó con su sierva y tuvo un hijo fuera de la voluntad de Dios llamado Ismael, el cual hoy en día para el pueblo de Dios sigue siendo un estorbo, porque los descendientes de los árabes, los musulmanes, aquellos que persiguen a los cristianos y le cortan la cabeza, descienden de Ismael. Hasta la luz del día sigue siendo un estorbo. Pero ese estorbo se presentó disfrazado como un acto de compasión. Acuéstate con mi sierva.
Hermano, el diablo nunca te presentará un estorbo como un estorbo en sí mismo. Y por eso es que muchas veces nos enredamos en los estorbos que el diablo pone porque lo disfraza. Y hay una historia, hermano, que nos ilustra esto de una manera excelente. ¿Quién ha leído la historia de José y los de Gabaón? Josué capítulo 9. Dios le había dado una orden al pueblo de Israel que a todos los enemigos que estén en su entorno, en su tierra, que lo maten a todos. Dice, wow, pero ¿por qué Dios fue tan extremo? Bueno, porque Dios sabía que esas naciones paganas iban a influenciar a su pueblo al pecado, a la idolatría, a fornicar. O sea, eso era una manera de Dios exterminar el pecado radicalmente. Pero se da el caso en Josué capítulo 9. Y le voy a leer esta historia para que la entienda. Dice más, los moradores de Gabaón, cuando oyeron que lo que Josué había hecho en Jericó y Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos, remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con ustedes? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quién sois vosotros y de dónde venís? Ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y a Sehón rey de Hesbón, y a Og rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nosotros, ancianos y todos los moradores de nuestra tierra, nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirle: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este es nuestro pan, lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y he aquí ahora ya seco y mojoso. Escuchen esto, hermano. Los gabaonitas se disfrazaron de personas muy lejanos, porque entendieron que Josué iba a matar a todo el que estaba en su entorno, en su alrededor. Pero ellos vinieron con ropas viejas, cocidas, los zapatos cocidos, y cogieron pan mojoso y lleno de mojo. Y cuando llegaron a Josué le dijeron: mira, nosotros somos de una tierra muy lejana, nosotros no somos de aquí. Y eso conllevó a que Josué hiciera alianza con ellos. O sea, estas personas se convirtieron en un estorbo disfrazado. Estas personas se disfrazaron de lo que no eran para engañar a Josué y a todo el pueblo. Y dice la palabra que Josué hizo paz con ellos, hizo una alianza. Y cuando Josué se dio cuenta que eran sus enemigos, ya no podía matarlo por la alianza que había hecho. O sea, hermano, los gabaonitas eran un estorbo disfrazado. Y estas personas se convirtieron en un estorbo. Y cualquier cosa o persona que te haga caer en pecado o en desobediencia es un estorbo por lo bonito
que se vea o que usted lo entienda. Segunda de Samuel, capítulo 11. David ve a Betsabé, una mujer muy hermosa, bañándose desde el terrado del palacio. Y dice la palabra que era muy hermosa. Pero esta mujer se convirtió en un estorbo en la vida de David. Hermano, en nuestra vida debemos de tener mucho cuidado, porque habrán hijos que se convertirán en estorbos en nuestra vida. O sea, cuando nosotros leemos a Lucas capítulo 15, el hijo mayor se convirtió en un estorbo cuando no quiso que su padre recibiera y celebrara de que el hijo pródigo había regresado. Se levantó contra su padre y comenzó a reclamarle. O sea, el hijo mayor se convirtió en un estorbo para que el padre mostrara misericordia hacia su propio hijo. Pero también, hermanos, nuestras esposas y esposos, si nos descuidamos, se pueden convertir en un estorbo. La esposa de Job se convirtió en un estorbo. En un momento dado le dijo a Job: maldice a tu Dios y muérete. Miren qué estorbo tan grande. O sea, hermano, nosotros no podemos descuidarnos, porque habrán estorbos en nuestra vida que el diablo lo va a disfrazar. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque quizás esa persona no sabe que se está convirtiendo en un estorbo. Pedro no lo sabía. Pedro lo hizo con buena voluntad y con buenas intenciones de librar que Jesús muriera. Hermanos, en la única ocasión que el diablo no disfraza el estorbo y que el diablo se presenta tal como él era, y la Biblia no lo describe, fue en Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4 es la única referencia bíblica en la cual el diablo no se disfraza o trata de usar un disfraz para estorbar. ¿Y por qué? Porque fue delante de Jesús que se presentó. El diablo se le puede disfrazar como él quiera a Jesús, y Jesús sabe que es el diablo. No te evita bacalao, que ya yo sé que tú eres. O sea, en esta ocasión el diablo viene tal como él es, porque el diablo sabía que Jesús es omnisciente y lo sabe todo y no se lo podía disfrazar. Por eso no vemos ningún disfraz o ninguna estrategia del diablo presentársela a Jesús por otra cosa. Hermano, y es que el diablo usará personas para que se conviertan en estorbo en nuestra vida. Y personas muy cerca a nosotros. Hermano, y esa persona quizás, hermano, ni lo sepa que está siendo usado por el diablo para causar un estorbo. Pedro no lo sabía, pero Jesús sí lo sabía, porque Jesús escudriña la mente y el corazón y Él lo sabe todo. Hermano, han habido ocasiones que mi esposa me ha aconsejado en lo que ella entiende que es el bien para mí humanamente. Pero en realidad ese consejo, si yo lo hubiese recibido en mi vida, en ese momento se hubiese convertido en un estorbo. Ella no lo hizo a propósito o consciente, sino que corresponde de cada uno de nosotros poder discernir como Jesús cuándo es el diablo que está hablando. Hermanos, y todo lo que a ti te impida servirle a Dios, serle fiel a Dios, llevar a cabo la voluntad de Dios, estar bien con Dios, es un estorbo en tu vida. Todo lo que a ti te impida evangelizar, llevar las buenas nuevas, todo lo que a ti te impida cumplir la gran comisión, este gran llamado que Jesús nos ha dado a nosotros como iglesia, y todo lo que a ti te impida llevar a cabo la gran comisión, salir y rescatar las almas perdidas, salir a evangelizar, lo que a ti te impida hacer eso es un estorbo.
es un estorbo. Será familia, será ocupación, será trabajo, será hermano en la iglesia, será hijo o será hija o será esposo. Llámele lo que usted le llame, es un estorbo disfrazado. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, y subraya la última parte de este texto bíblico, pero Satanás nos estorbó. Más claro de ahí no canta un gallo. El apóstol Pablo está diciendo a los hermanos de Tesalónica: yo quise ir a ustedes una y otra vez, y probablemente era para compartir con los hermanos, probablemente era para evangelizar, plantar más iglesia, pero dice la palabra que el diablo le estorbó. Cualquier cosa, cualquier persona, cualquier trabajo, cualquier ocupación, cualquier actividad, cualquier diversión, cualquier familiar que se oponga en tu salir a evangelizar es un estorbo a la gran comisión que Dios ha delegado a cada uno de nosotros. También lo vemos en Roma. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 15 versículo 22 dice a la iglesia de Roma: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Muchas veces. Y nosotros debemos de preguntarnos: ¿qué está causando un estorbo en mi vida? Hermano, yo no sé, ustedes se van a acordar la vez que yo me caí de la silla y me di el golpe. Yo no le había dicho esto a ustedes, pero se lo voy a decir hoy. Ese día era sábado. Y yo los sábados de evangelizar no lo comprometo con nada ni con nada, con nadie ni con nada. Es la gran comisión. Fue las últimas palabras que Jesús nos dio a nosotros como iglesia antes de ascender al cielo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Pero ese día yo estaba en compra de un vehículo y estaba visitando diferentes vehículos y viendo diferentes cosas. Yo tenía en mente ir a evangelizar ese día. Yo, bueno, yo voy a ir, voy a ver este vehículo, me da tiempo para yo regresar. Pero en el trajín, en la trayectoria, vi que el tiempo se me iba avanzando y vi que se me estaba haciendo tarde para yo ya llegar a la casa y poder salir a evangelizar. Hermano, y yo cometí un grave error. Y yo me dije, bueno, quizás yo llegue tarde. Déjame yo delegar al hermano Alberto que lleve a cabo el evangelismo. Hermano, y ese día yo me caí de una silla de ruedas que quedé casi incapacitado por casi un mes. Hermano, yo me puse a indagar: Señor, pero ¿por qué me ha sucedido esto? ¿Por qué me pasó esto? Y estoy orando, hermano, estoy orando. Y déjeme decirle una cosa, hermano. Hay muchos de nosotros que andamos buscando una palabra profética, de un profeta, de un predicador. Hermano, olvídese de eso. La palabra más segura y más profética es la palabra de Dios. Ahí no hay equivocación. Ahí no hay sentimiento. Ahí no hay emociones. Hermano, yo no me puse a ver videos en YouTube para ver qué un profeta me podía decir o a llamar gente para que me profeticen. No, no, no. La palabra más segura y directa y concisa, infalible, inmovible, es la palabra de Dios. Yo me puse a buscar respuesta en la palabra de Dios. Hermano, y cuando abro la Biblia, estoy leyendo 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Hermano, y me choco con este texto bíblico que me dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y miren lo que dice: y ay de mí si no anunciar el evangelio. Hermano, cuando yo leí ese texto bíblico,
me llené de escalofrío, de temor y temblor. Entendí la razón por la cual eso a mí me sucedió. Ay de mí si yo no salgo a predicar el evangelio. Ay de mí si yo no salgo a las calles el día que a mí me corresponde salir a la calle y hablarle de Cristo a las almas perdidas. Y por eso, hermano, yo entendí que el yo salir a buscar un vehículo ese día se convirtió en un estorbo. Y desde ahí en adelante, hermano, estoy muy pendiente, muy cauteloso en las cosas que cuando a mí me toque esta gran responsabilidad de salir y llevar la palabra por las calles a las almas perdidas, se me pueda convertir en un estorbo. Ayer, cuando íbamos en camino para el Papayo a evangelizar por Yerba de Culebra, hermano, se presentó un gran nublado y comenzó a jarinear. Pero cuando yo vi eso, yo me propuse en mi corazón, aunque esté lloviendo, yo voy a llegar. Yo no voy a permitir que esta leve jarina se me convierta en un estorbo. Hermanos y amigos, todo lo que a ti te impida cumplir con la gran comisión es un estorbo disfrazado. Usted lo podrá modelar, le podrá poner, hermano, lo que usted quiera ponerle. Usted podrá acomodarlo, vestirlo de novia. Usted podrá justificarlo de toda manera, toda forma, pero sigue siendo un estorbo disfrazado. Hermano, todo lo que te impida orar es un estorbo. Hechos capítulo 16. Dice la palabra: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Ella estaba diciendo la verdad. Ella estaba diciendo que Pablo y los demás hermanos y Juan eran siervos del Altísimo y que ellos anunciaban la salvación. Pero esto era un estorbo disfrazado, porque dice la palabra de Dios en el versículo 18: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. O sea, esta muchacha, cuando Pablo, Juan y los demás apóstoles iban a orar a las 3 de la tarde al templo, les salía para causarle un estorbo disfrazado. Ella estaba diciendo una gran verdad, pero el propósito del diablo era de estorbar a estos hombres para que no fueran a orar. Hermano, nosotros debemos de tener esta gran verdad pendiente. Cualquier cosa, cualquier sentimiento, cualquier pensamiento, cualquier situación, cualquier persona que a nosotros nos impida orar es un estorbo. ¿Qué más decir, hermano, de los afanes del mundo? Los afanes, hermano, y el dinero se convierten en estorbos. Lucas capítulo 10. Los afanes de Marta se convirtieron en un estorbo para que ella no estuviera a los pies de Cristo y compartiendo con el Señor. Lucas capítulo 10, del 38 en adelante: aconteció que yendo de camino entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Hermanos, los afanes de este mundo, las preocupaciones, los trabajos,
Los compromisos, hermano, se convierten en un estorbo en nuestra vida para nosotros intimidar con Cristo o para nosotros servirle a Cristo. Y son cosas buenas y válidas. Son cosas necesarias en nuestra vida. Pero si nos descuidamos, se pueden convertir en estorbos. Los afanes, los compromisos, los quehaceres. Hermano, ¿y de qué nos vale todas esas cosas si el día que partamos de este mundo se quedará todo atrás? ¿De qué nos valen los afanes? ¿De qué nos valen, hermano, todas estas cosas con las cuales nos afanamos y permitamos que se conviertan en estorbos entre nosotros y nuestra relación con el Señor? Si algún día tenemos que despedirnos de ella. El dinero también, hermano, se convierte en un estorbo en nuestra vida. De ahí, hermano, es que por este estorbo Judas Iscariote traiciona a Jesús. Y hay una sola cosa en la Biblia. Hay una sola cosa en la Biblia, escúcheme esto, que compite con Dios en la Biblia. No es el diablo no es competencia para Dios. El diablo ya fue derrotado en la cruz de Calvario y su sentencia está dictada. Hay una sola cosa, hermano, que compite con Dios en la Biblia, y es el dinero. Y se convierte en un señor en la vida de muchos. Jesús le dijo: no podrás servir a dos señores. El Dios Mamón, el Dios del dinero. El dinero, hermano, a través de la historia humana ha competido con Dios. Cuando el hombre permite que el dinero sea una competencia para con Dios, y se convierte en un estorbo en nuestra vida. Hermano, es necesario trabajar. Es necesario para nuestro sustento diario, pero no puede convertirse en un estorbo para nosotros servirle y serle fiel al Señor. De ahí es que Jesús, hermano, le dijo a uno en una ocasión: ¿de qué te vale ganar el mundo pero perder tu alma? Mateo capítulo 26, Judas Iscariote traiciona y vende a Jesús por 30 piezas, no de oro, sino de plata. Hermano, nosotros debemos de mantener un balance saludable, porque hay cosas en nuestras vidas que no es el diablo que la convierte en un estorbo, sino que somos nosotros mismos. Se ha dado el caso, hermano, que nosotros, los cristianos de 2024, queremos satanizar absolutamente todo. Y le queremos echar la culpa al diablo de todo. El diablo tiene la culpa en su gran mayoría, pero hay cosas que somos nosotros que decidimos hacerlas. Pero es que se nos hace más fácil echarle la culpa al diablo. Y hay cosas, hermanos, que nosotros permitimos que nuestra vida se conviertan en estorbos. Hermano, hay cosas que están estorbando nuestro crecimiento espiritual. Hay personas estancadas en su crecimiento espiritual, y es porque tienen un estorbo en su vida. Hay cosas que están estorbando el que nosotros podamos ejercer nuestro ministerio y nuestro llamado. Hay cosas, hermanos, que nos están estorbando, que no nos impiden seguir en adelante, avanzar, crecer, desarrollarnos. Y es que el diablo ha traído estorbos disfrazados a nuestras vidas. Por lo tanto, no nos permite avanzar, crecer y desarrollarnos. Hermanos, hay cosas, hay pecados en nuestras vidas que nos están estorbando. Hay pecados, hermano, hay prácticas en nuestra vida que a Dios no le agrada, que son pecaminosas, que hasta que nosotros no nos deshagamos de ella,
seguirán siendo estorbos en nuestras vidas. Hay cosas que tenemos pendiente. Hay relaciones no restauradas. Hay falta de perdón en nuestras vidas. Tenemos alguna cosa pendiente con algunas personas. Falta de perdón, falta de claridad, falta de transparencia. Que hasta que nosotros no resolvamos esas cosas seguirán siendo estorbos en nuestras vidas. Y no podremos avanzar espiritualmente. Ahora, ¿qué es lo primero que nosotros debemos de hacer? Es lo que hizo Jesús: identificar el estorbo. Jesús, dice la palabra, que miró a Pedro y le dijo: quítate de mí, Satanás. Lo primero que Jesucristo hizo fue identificar el estorbo disfrazado. Hermano, y hasta que usted no identifique el estorbo disfrazado en su vida, usted no podrá decirle: quítate delante de mí, que fue lo segundo que Jesús le dijo. O sea, lo primero que nosotros debemos hacer es identificar ese estorbo disfrazado. Y lo segundo es, hermano, deshacernos de ese estorbo y decirle lo que Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Hay personas, hay lugares, hay actitudes, hay sentimientos, hay pensamientos que son estorbos disfrazados en nuestra vida, que impide que nosotros sigamos en adelante, que impide que nosotros tengamos una relación íntima, cercana y directa con Dios, que impide que usted y yo le sirvamos al Señor en la condición, en la calidad y en la altura que Él nos ha llamado a servirle. Hermanos, ahora, ¿qué es lo triste que ha sucedido en muchas personas? Que lo que el diablo puso como un estorbo en su vida se ha convertido en una pasión. Lo que el diablo puso en su vida como un estorbo disfrazado, hay personas, hermanos, que se han abrazado a esas cosas. Personas que se han enamorado, que se han acostumbrado, que caminan de la mano con ese estorbo. Ese estorbo, hermano, se ha convertido en algo en la cual en su vida se ha hecho parte de ella. Y por esa razón se ha convertido difícil apartarse de eso. Pero yo a usted le garantizo que cuando usted llegue a su casa y usted identifique qué cosa, qué persona, qué actitud, qué situación, qué ambiente, qué lugar, qué ocupación en su vida se ha convertido en un estorbo, y usted la identifique y usted decida quitarla de su vida o buscarle la solución a ese estorbo, el Señor le ayudará. Nosotros debemos de tener la misma actitud de Cristo. Ser directo, conciso y tajante en lo que en nuestra vida se ha convertido en un estorbo. Bueno, miren las palabras de Jesús hacia Pedro, su fiel discípulo. O sea, Jesucristo no escatimó en esta situación, si así decir, el sentimiento de Pedro. Le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Hermano, y es que nada puede competir con nuestra relación con Dios. Nosotros debemos de ser tajante, directo y firme con las cosas que en nuestra vida han sido un estorbo en nuestra relación con el Señor. Un estorbo disfrazado. Eso fue Pedro en esa ocasión
en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el propósito general del diablo cuando Pedro le emprestó la boca al diablo? De una manera u otra, que Jesús no muriera en la cruz del Calvario, porque el diablo sabía que al Jesús morir era su derrota. Y el diablo trató de causar un estorbo en la vida de Jesús para que el plan de Dios no se cumpliera. Ahora, cualquier persona, cualquier situación, cualquier actividad, cualquier pensamiento, cualquier deseo que se convierta en un estorbo en tu vida, que te impida tú cumplir el plan y el propósito de Dios y tú estar en obediencia al Señor, es un estorbo y usted tiene que quitarlo de su vida. Dese en cuenta, hermano, que cuando en la carretera hay un estorbo, usted no puede avanzar. Y solo cuando el estorbo se quita, usted podrá avanzar y seguir en adelante. Hermanos y amigos, nos corresponde a nosotros identificar qué o quién o cuál cosa o cuál persona o cuál actitud o cuál pensamiento, ambiente o actividad en nuestra vida se ha convertido en un estorbo, y tenemos que decirle con autoridad: quítate delante de mí. Yo no soy de esos pastores que comienzo a estar adivinando. Aquí hay gente que están haciendo esto, aquí hay gente que están haciendo aquello. Usted más que nadie sabe que se ha convertido en un estorbo en su vida. Yo sé las cosas que en mi vida quizás me han causado ciertos estorbos. O sea, usted no necesita que venga un profeta, o usted no necesita ir para otra iglesia para que otro le diga a usted que se ha convertido en un estorbo en su vida. Usted más que nadie lo sabe. ¿Qué le corresponde? Ser sincero con usted mismo y decir: desde este día en adelante, o desde esta cosa en adelante, desde que yo comencé a hacer esto, o desde que esto entró a mi vida, o ahora que yo tengo conocimiento del Señor, entiendo que esto, aquello, o esta cosa, o esta persona es un estorbo en mi vida, y yo necesito buscarle la solución a eso. ¿Qué nos impide seguir en adelante? ¿Qué nos está estorbando? Y en toda la trayectoria de la Biblia, todos los estorbos que el diablo puso, lo disfrazó como algo bueno, bonito, agradable, y como algo que vino de parte de Dios. Segunda de Corintios 11:14 dice: y no es maravilla, o sea, no te sorprenda, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Bueno, el diablo no te va a presentar algo y te va a decir: mira, eso va a arruinar tu vida espiritual, eso va a causar problemas en tu vida espiritual, eso va a causar que tú te enfríes, que tú te apartes de Dios, eso va a causar que tú te estanques. El diablo no te dirá nada, al contrario, lo disfrazará. Y así muchos de nosotros hemos sido engañados. Cosas que en un momento vimos como buenas y válidas se han convertido en estorbos en nuestras vidas. Hermanos, desde hoy en adelante nosotros debemos de estar pendientes. Y es como dice el apóstol Pablo: no ignoremos las maquinaciones del diablo. El diablo es muy sutil en disfrazar las cosas para que se conviertan en un estorbo en nuestras vidas. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y